Irán gastó miles de millones de dólares construyendo ciudades subterráneas para almacenar misiles. Y esas bombas antibúnker que ves en tu pantalla, bueno, esos miles de millones de dólares ahora se están quemando. Por eso el presidente iraní en realidad está advirtiendo sobre un colapso económico. Durante una guerra, ese régimen sabe que está luchando por su supervivencia. Esto solo significa una cosa: la situación es peor de lo que cualquiera puede imaginar. Tal vez deberían haber gastado ese dinero en otra cosa, pero no lo hicieron. Y ahora el régimen se enfrenta a uno de los mayores problemas que ha enfrentado. Aquí está el informe. Es una advertencia directa del presidente de Irán sobre un colapso económico a los comandantes de la Guardia Revolucionaria que lideran la guerra. La situación es tan grave que genera tensiones entre el presidente del régimen y el jefe de la Guardia Revolucionaria, quien busca asegurar que Irán retroceda. El presidente afirma que el enfoque de la Guardia Revolucionaria no funciona. Él está en contra de que Irán ataque a otros países del Golfo y está en contra de que Irán escale esta guerra. Ahora, tal vez recuerdes algo. A solo una semana de iniciada esta guerra, el 7 de marzo el propio presidente en realidad se disculpó con las naciones del Golfo por todos los ataques que Irán estaba llevando a cabo. Necesito disculparme en mi propio nombre con nuestros países vecinos que han sido atacados por Irán. Por el brutal ataque, perdimos a nuestro líder supremo, compatriotas y seres queridos. Nuestras fuerzas armadas, cuando sus comandantes ya no estaban, llevaron a cabo las operaciones necesarias y protegieron a nuestro país con fuerza. No tenemos la intención de atacar a los países vecinos, y como he dicho antes, ellos son nuestros hermanos. Tenemos que estar de la mano con nuestros hermanos en paz. Y el Consejo Interino aprobó una decisión ayer. Se comunicó a nuestras fuerzas que no deben atacar países vecinos, salvo que Irán sea atacado desde su territorio. Ahora entendemos mejor por qué el presidente estaba haciendo eso. Él sabía lo que se avecinaba para la economía iraní y estaba tratando de adelantarse a ello. La Guardia Revolucionaria respondió rápido a su disculpa y lo obligó a retractarse de la declaración. Y luego tuvimos a Ali Ralazani publicando su propio mensaje, básicamente diciendo que, oye, Irán no se arrepiente de nada. El régimen está luchando por su vida y seguirá golpeando todo lo que se interponga en su camino. Ahora, como ustedes saben, esta guerra avanza muy rápido, así que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, realmente no pensamos mucho en por qué el presidente iraní se disculpó y por qué se vio obligado a retractarse tan rápido. Porque estaban pasando tantas cosas, no tuvimos tiempo de pensar mucho más en esto. Bueno, ahora sabemos que los problemas empeoraban cada día y por eso él realmente se estaba asegurando de encontrar una manera de desescalar esta guerra y proteger la economía iraní de colapsar. Si solo vemos los números, nos damos cuenta de por qué Irán está teniendo tantas dificultades. Desafortunadamente, las últimas cifras que tenemos sobre la economía iraní son de 2024, así que no es la más reciente, pero sí es la más reciente que tenemos disponible. En ese entonces, aproximadamente el 25% del PIB de Irán eran exportaciones de petróleo. Ese petróleo ya no está fluyendo debido al bloqueo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y además, otro 5% de la economía iraní también dependía de las exportaciones. Esto podía ser bienes, acero o lo que imagines. No encuentro los detalles, pero ese 5% también eran exportaciones que han desaparecido. No solo los petroleros, también los portacontenedores han dejado de cruzar el estrecho de Hormuz. Y eso significa que la economía ya no cuenta con esos ingresos de los que dependía. Y de nuevo, estas cifras son de 2024. Sabemos que las cosas empeoraron aún más en 2025. La inflación fue del 40% el año pasado. No hubo crecimiento económico. Y el empleo juvenil estaba incluso peor que en China. Por eso mismo hubo protestas en diciembre de 2025, la economía estaba en crisis y el régimen se enfocaba en gastar miles de millones para construir ciudades de misiles. Ahora, en 2024 pasó otra cosa de la que realmente no hablamos mucho. Y eso fue que este tipo, el presidente Pezeshkian, fue elegido a mediados del año. Ahora, la mayoría de los problemas que Irán enfrenta actualmente son cosas que heredó cuando él fue elegido, y por eso su plataforma de campaña durante las elecciones fue reducir el despilfarro del gobierno. O sea, tal vez frenar un poco esas ciudades militares subterráneas que cuestan tanto, y su segunda propuesta básicamente era normalizar las relaciones con Occidente. Él buscaba conseguir un alivio de sanciones para la economía de Irán, y así impulsar el crecimiento del PIB para mejorar la vida de las personas. Los iraníes se identificaron con este plan y por eso fue elegido. Pero como ustedes saben, en Irán hay una fachada de democracia. Por eso tienen elecciones. Pero en realidad, el poder principal está en manos del dictador, el líder supremo. Entonces, ¿adivinen qué? Aunque el pueblo iraní eligió a este tipo, el líder supremo no le permitió llevar a cabo su política más importante. Jamenei no confiaba en Occidente.
Así que la normalización simplemente no era una opción. Eso significa que no hubo alivio de sanciones para la economía iraní ni un impulso económico. Y luego la economía colapsó en diciembre y millones de personas salieron a las calles. En ese momento, el presidente iraní en realidad estaba culpando al gobierno. Es decir, se estaba culpando a sí mismo y a las personas a su alrededor por el mal estado de la economía. Y él decía que el gobierno necesita hacer un mejor trabajo para servir al pueblo al que se supone que debe servir. Ahora, todos sabemos lo que pasó después. El régimen iraní tenía demasiado miedo de perder el poder, así que masacró a decenas de miles de manifestantes iraníes solo para asegurarse de mantenerse en el poder. Esto fue apenas en enero. Pero desde entonces la situación ha empeorado aún más. Desde que comenzó esta guerra hace aproximadamente un mes, los precios de los alimentos en Irán han subido un 50% solo en los últimos 30 días. De hecho, algunos productos básicos están subiendo de precio cada hora. Esa es una tasa nunca antes vista. Ahora, por supuesto, la guerra está influyendo mucho en todo esto, pero el régimen iraní no está ayudando en nada a la situación. Han cortado el Internet. Más de 90 millones de iraníes no tienen forma de acceder a Internet porque el régimen iraní lo considera un riesgo de seguridad. Y sin Internet, los negocios no pueden operar aunque quisieran. Las fábricas no pueden pedir lo que necesitan, así que están enfrentando escasez de materia prima. Si logran pedir algo, realmente no pueden recibirlo rápido porque la empresa que se los debe entregar tampoco tiene Internet. Y la empresa que se supone debe enviar el producto tampoco tiene Internet. Y por supuesto, el apagón de Internet también está afectando otros aspectos de la vida de las personas. La AP, Associated Press, acaba de entrevistar a 10 iraníes para averiguar cómo están lidiando con todo lo que está pasando con la guerra y el apagón de Internet. Y un doctor dice que está tan atrasado sin Internet que no puede atender adecuadamente a sus pacientes. En este momento, la cantidad de pacientes ha aumentado más de lo normal. No puede darles la receta ni revisar su historial médico, así que no puede averiguar qué medicina estaban tomando, ni en qué dosis la estaban tomando. Y todo esto solo está creando más caos en un momento en que los médicos especialistas no pueden permitirse el caos. Y por supuesto, sin Internet, la gente no puede pedir nada en línea, así que los negocios que operan principalmente en línea o incluso parcialmente en línea están sufriendo. No están recibiendo ningún pedido, pero además de eso, la gente no puede usar sus aplicaciones de pago digital o no puede usar sus tarjetas de crédito, así que están usando cada vez más efectivo, o supongo que están usando efectivo cada vez más. Pero como la inflación es tan alta, 50% solo en alimentos, el mes pasado el efectivo está perdiendo su valor muy rápido. Ahora, por supuesto, esto estaba pasando. Esto era algo que ya estaba pasando incluso antes de la guerra, pero durante la guerra las cosas se han puesto aún peor. Y por eso, antes de la guerra, Irán lanzó un billete de 5 millones de riales. Así la gente puede usarlo para comprar lo que necesite. 5 millones de riales en un solo billete. ¿Adivina qué? Hace apenas 2 días, tuvieron que aumentar el valor o la denominación de este billete. Ahora han lanzado un billete de 10 millones de riales solo para lidiar con la inflación que sigue creciendo en todo el país. Esto es algo que ya cubrimos en este canal, así que échale un vistazo a nuestra cobertura. Irán está imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana. Porque bueno, para muchas personas, el mañana se ve muy incierto. Con misiles impactando bancos y el espacio aéreo nacional cerrado, los iraníes temen que sus tarjetas de crédito y apps dejen de funcionar en cualquier momento. Y ese miedo está provocando una enorme demanda de efectivo, que escasea. La respuesta del gobierno a este pánico es su movimiento más audaz hasta ahora. Un nuevo billete de 10 millones de riales, el más grande que han impreso. Este billete rosa brillante solo vale unos $7. Cuando estos billetes salieron, las filas en los bancos se extendían por varias cuadras. Muchos esperaban horas solo para obtener 30 millones de riales. No es mucho, pero les ayudará a sobrevivir unos días si las máquinas fallan. Los iraníes tienen motivos para preocuparse, ya que el caos encarece las importaciones. Los precios de los alimentos aumentaron a más del doble y la inflación está en 47%. La gente recuerda lo rápido que colapsó el sistema antes y no dejan nada al azar. Incluso el diseño del billete cuenta la historia de una economía en apuros. El Banco Central imprimió los últimos 4 ceros muy tenues y resaltó el 1000, una señal silenciosa de que eventualmente planean eliminar esos ceros de la moneda para siempre. Ahora, digamos que si se avecina un colapso económico, Irán en realidad tiene una solución muy sencilla para mejorar la economía y, por supuesto, para los iraníes comunes. Y eso es simplemente abrir el estrecho de Hormuz. Ahora, como hablaremos muy pronto, esto sí crea otros problemas para el ejército. A pesar de eso, parece que Irán está abriendo el estrecho poco a poco. Antes de entrar al informe, solo recuerda darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho con el algoritmo. Ahora, mira esto. Hace 2 días,
El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán anunció que Irán permitirá la salida de 20 embarcaciones con bandera pakistaní del estrecho de Hormuz. Ahora, todavía hay muchos detalles que no conocemos, como de quién es la carga de estos barcos, quién está recibiendo el pago por estas embarcaciones que están saliendo. Pero uno tiene que asumir que Irán está recibiendo algo y por eso aceptaron dejar salir estos barcos. Esto se puede interpretar de varias maneras. Esto podría ser porque la economía lo necesita y por eso la Guardia Revolucionaria afloja el bloqueo. O quizás sea como dijo el presidente Trump, Irán le dio estos barcos como un regalo a los Estados Unidos. Ahora, no estoy exactamente seguro de qué tan cierto sea eso, pero lo averiguaremos en los próximos días una vez que veamos a dónde van realmente estos barcos. Si vienen a Estados Unidos, quizá esa idea del regalo tenga algo de cierto, pero hasta ahora, lo más probable es que Irán esté dejando salir y entrar algunos barcos y petroleros poco a poco para que pueda empezar a fluir algo de dinero en la economía. De hecho, justo ayer, también recibimos un informe de que se permitió a 2 barcos chinos pasar por el estrecho de Hormuz. Ahora, como estos son barcos chinos, es muy fácil asumir o es muy probable que se dirijan a China y probablemente estén transportando productos iraníes o tal vez incluso petróleo iraní. Esto demuestra que la economía iraní necesita esto urgentemente. Por eso permiten la entrada y salida de barcos y petroleros. Ahora, tengo algo que no está del todo confirmado, así que quiero advertirles eso desde el principio. Pero, al parecer, hay un periodista extranjero al que se le permitió entrar a Irán. Y luego, por lo que veo, el ejército iraní lo llevó por el estrecho de Hormuz para que informara desde la vía marítima. Y él afirma que vio 90 petroleros entrando y saliendo de Irán. Escúchenlo ustedes mismos. Ahora estamos regresando a la costa. De hecho, nos han dado más tiempo aquí del que esperábamos. Nos dijeron que serían 20 minutos. Hemos estado aquí por aproximadamente 1 hora. Afortunadamente hemos visto bastante, al menos tanto como podemos desde esta embarcación. Acabo de hacer un conteo rápido y sencillo de la cantidad de petroleros y barcos de carga que hay aquí. Estos son solo los que son visibles a simple vista y conté 90 de ellos. Y ya sabes, algunos están orientados al norte y otros al sur, así que parece haber bastante tráfico en ambos sentidos, ya sabes, cerca de la costa iraní. En cualquier caso, suponiendo que no nos hundan entre aquí y el puerto, este será mi informe para ustedes desde el estrecho de Hormuz, el 29 de marzo de 2026. Ahora, mucha gente que apoya a Irán está tratando de presentar esto como, oh, miren, Irán ahora tiene control total sobre el estrecho de Hormuz, y cualquiera que esté bajo la protección iraní puede entrar y salir. Pero cualquiera que, ya sabes, esté relacionado con Estados Unidos no puede entrar ni salir. Pero ahí es donde la gente olvida cuál era la capacidad de presión del estrecho de Hormuz y cuál era la capacidad de presión que la IOGC intentaba usar. Estas personas olvidan que Estados Unidos nunca dependió directamente del estrecho. En el mejor de los casos, quizá 1 o 2 petroleros que cruzaron el estrecho de Hormuz llegaron a Estados Unidos. De hecho, si solo sumamos todos los números de 2025, solo el 1% del petróleo del estrecho de Hormuz realmente fue a Estados Unidos. Desde la perspectiva de Estados Unidos, nunca les preocupó que sus barcos entraran o salieran, pero desde el punto de vista iraní, su capacidad de presión no era detener los barcos estadounidenses. Su capacidad de presión era detener todos los barcos. La única forma en que Irán puede presionar son los altos precios del petróleo. Una vez que los precios llegan a un punto en el que se vuelve problemático para los países de todo el mundo, Irán esperaba que estos países en Asia, países en el Golfo, países en Europa, presionaran a Estados Unidos para detener esta guerra. No olvidemos que los precios del petróleo afectan mucho la política interna de Estados Unidos, sin importar si gobierna un demócrata o republicano. A nadie le gustan los precios altos, así que Irán realmente esperaba que si podían mantener los precios del petróleo lo suficientemente altos durante suficiente tiempo, podrían presionar a Estados Unidos y tal vez lograr un alto al fuego donde obtuvieran muchas concesiones. Pero verás, si Irán realmente está permitiendo que los petroleros entren y salgan, está dejando que el flujo de petróleo continúe. Los precios van a bajar, no importa si ese petrolero va a China, va a Asia o va a Europa. Más petróleo en el mercado, los precios bajan. Es la ley básica de la oferta y la demanda. Y eso significa que su influencia en realidad se debilita. Eso significa que la única razón por la que Irán está permitiendo que los petroleros entren y salgan hacia Pakistán o hacia China. La economía lo necesita tanto que prefieren perder su única carta de negociación, quizá temporalmente, para asegurar que haya dinero y pueda sobrevivir. Supongo que esto se reduce a la famosa cita de Napoleón. Necesitas 3 cosas para ganar una guerra: dinero, dinero y dinero. ¿Y adivina qué? Parece que Irán se está quedando sin él.